Hola, buenas tardes, hermanos. Quería en esta tarde compartir con vosotros sobre David, un hombre que vivió situaciones difíciles y muchas tribulaciones, muchas angustias y muchos momentos en los que creía que todo estaba perdido. Es el salmo muy conocido de David, el Salmo 3. Leeré hasta el versículo 4, porque la verdad que es muy profundo y nos daría mucho tiempo desarrollarlo. Dice la palabra del Señor, Salmo 3: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo les animo a que antes o después de esta oración que haremos, ustedes lean en profundidad cada uno de estos versículos, cómo nos describe y cómo ustedes se sentirán identificados porque en medio del dolor que estaba viviendo David, en el que estaba siendo traicionado por su propio hijo, imagínense, en el que sentía que su reino, todo aquello por lo que había luchado, se estaba perdiendo, quizá ustedes también en ese momento se sienten igual. En medio de esta situación, en medio de las perspectivas económicas y sociales que vendrán en estos meses, sientan angustia, sientan dolor y sientan preocupación. Porque, un dato interesante, incluso aquellos que estaban al lado de David dudaban de que Dios le escuchase, de que Dios le atendiese, porque pensaban, en la lógica humana, que debido a los pecados de David, a sus errores, y todos los cometemos o los hemos cometido, y cuando hemos cometido un error, aunque en fe creamos y sepamos que Dios nos perdona en su amor y su misericordia y lo olvida, a veces los que están alrededor nuestro asocian lo que nos sucede con los errores que cometimos. De alguna manera dudan, es falta de fe también, de la misericordia de Dios y de que Dios olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos sinceramente. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero David, a pesar de todo, le levantaba siempre de cualquier situación su fe. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío. Conocemos el pasaje en el que David se ve obligado a escapar de noche como un ladrón, siendo el rey de Judá, siendo el rey de Israel, cómo se ve obligado a escapar, ¿no? Con un grupo de soldados y de hombres que le eran fieles. Pero él huye porque por encima de la venganza, en David siempre había un corazón justo. A pesar de muchas cosas, David no se quería enfrentar directamente contra su hijo. Quería, de alguna manera, dar tiempo a que Dios interviniera, porque en David siempre había esta convicción. David sabía en quién había confiado. Él sentía la mar amarga de las aflicciones, aquella que sentimos cuando pensamos que Dios nos ha abandonado. Podemos soportarlo todo. Dios nos da fuerza para enfrentar cualquier situación familiar, económica, espiritual incluso. Dios nos da fuerza, en medio de la fe nos levanta para que seamos capaces de enfrentarlo. Pero no hay aflicción más grande cuando pensamos, sentimos que Dios nos ha abandonado. David sigue en esos breves versículos, como saben, solamente tiene 8 versículos este capítulo, pero es una declaración de fe de un hombre en medio de la prueba, en medio de la tribulación, afligido, dolido, con una desesperación propia de aquel que lo está perdiendo todo, que sabe que lo está perdiendo todo, lo más preciado, su familia, su reino, su posición, el amor y el respeto de su pueblo, tantas cosas que incluso trasladadas a un nivel más íntimo, más personal, más familiar, son situaciones y pruebas que nos afligen también hoy a nosotros. Cuando tenemos una situación con un familiar
que no cumple con su compromiso, cuando es alguien que rompe el acuerdo que podamos tener, cuando nos sentimos en definitiva traicionados. No hay dolor más grande. Y David, a pesar de todo, podía confiar en Dios, porque Dios siempre le respondía. Y él le respondió desde su monte santo. David tenía esa convicción porque tenía fe en Dios, el que siempre le había salvado y sostenido. Pero también es importante que David acostumbraba a orar, no solamente con su mente y con sus salmos y con sus canciones que él creaba, sino porque él oraba con voz audible. Él tenía una relación continua con Dios, mantenía un contacto y una comunicación con Dios constantemente. Le escuchaba, era sensible a su voz, sabía lo que Dios le decía, lo que Dios le pedía, y también esa sensibilidad y esa comunicación con Dios le llevaba a estar dispuesto a escuchar, a estar dispuesto a corregir, a estar dispuesto a entregarse y a servir. David era, como sabemos, un siervo, un hijo de Dios muy especial. No solo por las grandes gestas, por el gran servicio que hizo a Israel, sino por su testimonio, su ejemplo de hombre que, a pesar de todo, a pesar de tantas situaciones, él era capaz de reconocer su error. Porque no hay un hombre más valiente que aquel que es capaz de reconocer que se ha equivocado y que lo reconoce públicamente y que está dispuesto además, como David estaba, a aceptar el castigo o la corrección que le pueda venir. Yo en esta tarde quería compartir con ustedes esta situación, en medio de esta situación que vivimos, ¿no? Pero también con la alegría y con el anhelo, como ustedes seguro que también tenían, ¿no?, de que poder reunirnos ya por primera vez después de la pandemia y de esa nueva etapa en esta situación en la que podremos reunirnos como iglesia el domingo. Y eso yo creo que David también tenía esos momentos de esperanza, en la convicción de que sabía de que las cosas volverían a su cauce de alguna manera y que Dios nunca le fallaría y siempre estaría con él. Les invito a que inclinen sus cabezas y que hagamos esta oración, diciéndole: Señor Jesús, gracias porque sabemos que tú estás con tu pueblo, con tu iglesia, que tú escuchas y oyes nuestras aflicciones, aquello que te pedimos, Señor, aquello que necesitamos. Te pido por mis hermanos, Señor, porque este reencuentro que tendremos el domingo, Señor, sea de bendición, de una gran bendición, y que tú lo uses, Señor, como una vía, como una puerta abierta para tocar a las personas, Señor, a aquellos que puedan venir y a los que podamos invitar, Jesucristo. Te alabamos y te damos gracias en esta tarde, Señor. Amén.